podemos también seguir compartiendo un poquito nuestras inquietudes. Si nos está diciendo Aparecida de que la iniciación a la vida cristiana debe ser la catequesis ordinaria, pues tenemos que hablar de la iniciación. Y quiero hacerlo no desde la perspectiva teológica, no es el campo, no es mi campo en ese sentido, sino que lo quiero hacer desde el diálogo de las ciencias humanas, concretamente desde el punto de vista antropológico, pedagógico y sociológico. ¿De qué manera la iniciación se da en nuestra vida? Y cómo eso también es un modelo para lo que nosotros queremos, ahora que queremos reimplementar una iniciación a la vida cristiana. Porque en nuestra sociedad ya no se vive cristianamente, pues hay que enseñar a cómo debe vivirse. En ese sentido, entonces, presento algo sobre la iniciación. Primero, desde la etimología. ¿Qué es iniciarse? Iniciar viene de initium. In-eo, que significa entrar. Básicamente la iniciación, los ritos de iniciación es que tú vienes de una realidad y entras en otra realidad totalmente diferente. Yo vengo de la realidad puertorriqueña y entré a la realidad de Culiacán. El padre que me ha estado acompañando me ha llevado a comer y entré de una comida puertorriqueña a una comida de Culiacán, donde para mí todos son nombres, pero no sé qué significa, que si gordita, que si... Todo para mí es nuevo porque es una realidad diferente. He tenido que hacer una iniciación. Un detalle tan sutil que a lo mejor no sé si ustedes se dan cuenta. Cuando saludan, me doy cuenta que aquí el saludo es la mano, el abrazo y otra vez la mano. De donde yo vengo se da la mano y punto. Y yo al primer sacerdote, creo que el primero que saludé por ahí, le di la mano y vi que venía ya con el abrazo y como que me quedé así, sí, bueno, hay que darle el abrazo. Y después me separé y me puso la mano y él se quedó así con la mano. Aprendí en el momento que el proceso de saludarse acá es mano, abrazo, mano, y al dar la paz, si tengo a alguien cercano y tengo cierta confianza, pues le doy la mano, le doy el abrazo y otra vez la mano. Son iniciaciones, son cosas que no todos se viven cuando estás en una realidad. Nadie me dijo tengo que hacerlo así, no tenía alguien que me dijera haga esto. Me di cuenta que lo hacían, me sentí raro de no hacerlo, digo pues lo tengo que hacer. Son pequeñas cosas que no entran desde el punto de vista religioso, pero que si quiero entrar en una dinámica de conocimiento de la realidad del mexicano o de la persona de Culiacán, pues lo tengo que hacer. Eso es iniciación. Procesos en los que entramos. Desde el punto de vista histórico, es decir, que las iniciaciones que están datadas vienen de antiguo, de los misterios eleusinos, y es decir, del mundo agrario, europeo, mediterráneo. Los misterios eleusinos era que los campesinos, la gente que trabajaba en el campo, hacía un viaje hasta un templo y entraban en ese templo y se quedaban cercano al templo durante algunos días y tenían el rito de iniciación. ¿Y en qué consistía? No lo podían decir porque tenían que hacer la experiencia, pero dentro de las cosas que sí se sabe es que al entrar ahí una persona les contaba una historia, la historia de antiguo, que en tiempos lejanos, en tiempos cercanos, un señor tenía una hija muy bella y tenía unos terrenos florecientes, pero su hija fue raptada por unos dioses y al no estar la hija, los campos también perdieron su felicidad y se volvieron desérticos. En su locura, el padre de familia se acercó hasta donde se lo permitían los dioses y les pidió que por favor le devolvieran a su hija para que sus campos volvieran a dar cosechas. Pero la hija era tan bonita que lo único que transaron es que se la iban a prestar por determinadas épocas y tenía que realizar unos determinados ejercicios ahí, hacer determinadas cosas. Cuenta la tradición que entonces le devolvieron a la hija y durante un periodo determinado la tierra floreció, pero había que cumplir la promesa y la debía devolver y entonces se acababa.
lo que hacían los campesinos, los agricultores, es que al escuchar este rito, sabían entonces que ellos en ese templo debían realizar lo mismo que había hecho ese señor si querían que en sus campos hubieran cosechas. Y entonces realizaban esos ritos. Y dentro de eso había una piedra que ellos identificaban como que fuese algo tangible, que eso no era una historia inventada, sino que ahí había una piedra que representaba el lugar donde se encontraron los dioses con este señor. Pasado todos estos días en los que ellos escuchaban eso y habían hecho en lo escondido, porque se supone que son misterios secretos, cuando terminaban ellos ya salían con la convicción de que habían cumplido con eso, de que se unían al grupo de campesinos que ya sabían esa historia, pero con la promesa de no revelarlo a nadie que no hubiera ido al templo. Ese era todo un proceso de iniciación que después los llevaba otra vez, pero ya no era necesario, que se iniciaran, porque ya eran expertos. De hecho, algunos de ellos, después de cierto tiempo, acogían a otros campesinos o a otros agricultores jóvenes y les mostraban el mismo proceso. Recordamos diferentes momentos que nosotros hemos tenido de iniciación. Todos hemos pasado por momentos propios o familiares en los que hemos tenido entradas. El primer día del colegio, la graduación, que si 15 años de la hermana o de la prima, primer baile, cuando muere un familiar, pues también son momentos de iniciación, cuando hay una enfermedad y no estamos preparados a cómo hacerlo, pero entonces nos inician, nos indican, este es el proceso que hay que seguir. Estas son niñas de mi colegio, son de tercer grado. Ellas fueron iniciadas. ¿Por qué? Porque en el colegio descubrimos que había mucho bullying. Y entonces se quejaban que en los recreos los niños y las niñas se molestaban y se golpeaban y se gritaban y todo eso, ¿no? Y que eso no podía ser. Y la maestra decía, pero es que solo soy yo y son un montón de niños y no somos capaces de cuidar todos los lugares. Si todo depende de la maestra para la convivencia, nos iba mal. Y dijimos, creemos los asesores de paz. Y entonces creamos los asesores de paz, buscamos a un grupo de niños y niñas, les dimos una pequeña charlita de cómo ellos podían ser mediadores de paz, y como un símbolo de iniciación les dimos esa banda. Entonces cuando llega el recreo, ellas van, sacan su banda, se lo ponen y ellas andan por todos lados. Si hay dos niños que se están peleando, mediadora, ven para acá, y va la mediadora y a su presencia, ¿qué está pasando aquí? Si ella ve que no puede solucionarlo, pues llama a la maestra. Pero muchas cosas con que esté la mediadora, ya está. Y cuando les preguntan, ¿cómo fue que te metiste para ser mediadora? Que yo quiero ser mediadora. No, ya somos este grupito. Si tú quieres, tienes que hacer el proceso con niñas pequeñas. Procesos de iniciación, no media nada religioso. Son procesos humanos. Todos queremos pasar de una realidad a otra. Y nos sentimos bien si nos invitan a algo que es desconocido. Ya tengo un conocimiento que los demás no tienen. Pensamos que la catequesis en el colegio era una catequesis solo de noción. Y entonces surgió una de las catequistas dijo, hermano, ¿y por qué no? Si decimos de que es iniciación a la vida cristiana y el Papa acaba de sacar la Laudato Si, ¿por qué no hacemos una jornada o unas jornadas de limpieza de playas? Estoy en isla, así que playas hay por todos lados y sucias, no somos tan ordenados y eso. Pues dijimos, catequesis, bien, vamos a tener un ciclo de catequesis, de encuentros catequísticos fuera de la sala de catequesis, y nos vamos a ir, no solamente los niños sino sus papás, a hacer limpieza. Y justo nos fuimos a una playa a 15 minutos del colegio, ya es lejos, 15 minutos la playa, y ahí pues con los papás y los niños nos pusimos en círculo, hablamos de que el Papa nos pedía de cuidar la creación, dimos una vuelta para ver toda la porquería que habíamos dejado y cómo estábamos arruinándola, y dijimos, bueno, la manera efectiva de hacerlo es lo que dice el Papa, somos co-creadores, corresponsables de la creación, bolsas y todo, a recoger basura. Se involucraron niños, pero los papás los primeros, por el hecho de que les gustaba una actividad,
Esa es una catequesis. Nos iniciamos en la conciencia ecológica dentro de la catequesis a partir de hacer eso. Y tiene una dimensión festiva. Empezamos con una dimensión